Estamos analizando el principio de la semilla y es algo que parece increíblemente sencillo o simple en primera instancia, pero realmente tiene profundas implicaciones en la forma en cómo manejamos nuestra vida, cómo vemos a Dios y cómo enfrentamos las realidades las cuales vivimos todos los días. Influye en cómo nuestros desafíos, influye en cómo vemos nuestros desafíos y cómo percibimos a Dios. En estas próximas semanas vamos a ver el principio de la semilla y es como literalmente, de hecho vamos a comenzar la próxima semana, como literalmente Dios trae salvación a través de la persona de Jesucristo. Y el principio de la semilla es fundamental en el mensaje del Evangelio. El principio de la semilla, ya que Cristo es la semilla, y eso lo vamos a estudiar mucho más adelante en estas próximas semanas y de forma más profunda. El principio de la semilla, de hecho, es fundamental para usted entender la Biblia, para usted comprender los principios del reino de los cielos, entender a Cristo, el propósito de Cristo y mirar la Biblia con un lente. El entendimiento de la semilla es fundamental. Tenemos algunas de nuestras guías de estudios, están en el vestíbulo, en el lobby, disponibles para ustedes. Si no tienes lo que cuestan, te las damos de forma gratuita, y si quieres descargarlas de forma digital, lo único que tienes que hacer es ir a northplaceespañol.com/semillas, northplaceespañol.com/semillas, y ahí están todos los recursos, las guías de estudio, están los vídeos de las enseñanzas o los sermones y están los videos para los grupos que se reúnen todas las semanas, de modo que vamos a mayor profundidad. Yo te dije, ven los domingos, únete a un grupo y obtén la guía. Son las 3 cosas que debes hacer durante estas semanas para crecer. Todavía hay grupos abiertos. Si tú dices, yo quiero crecer en mi fe, yo quiero crecer en la práctica de cómo se mira mi fe y cuál es el principio de semillas y cómo esto impacta mi trabajo, mi vida, mis retos, mis desafíos, mi familia y mi matrimonio o mi soltería. Si quieres en realidad ver otros creyentes poniendo en práctica su fe y viviéndola día a día, te invito, haz el esfuerzo. Todavía hay una cantidad de grupos abiertos que estarían felices de recibirte. Así que te puedes registrar donde están las guías. Déjale saber que quieres unirte a uno de los grupos. Hay distintos días de la semana en distintas localizaciones. Los jueves sé que hay uno aquí, los viernes hay otros grupos aquí, y así durante los domingos hay otros grupos también. Así que durante todos los días de la semana hay un grupo para ti. Te reto y te desafío a que si tú quieres que tus resultados el próximo año para esta fecha se miren diferente a cómo se mira tu vida hoy, únete a un grupo, obtén una guía y sigue viniendo los domingos. Hoy vamos a dedicar la mayor parte de la conversación o el tiempo que nos queda a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, pero en el camino, antes de llegar ahí, vamos a ver una vez más Mateo capítulo 13. Hemos estado ahí por las últimas 2 semanas y en ese capítulo 13 vimos cómo Jesús explica el principio de la semilla y pudimos empezar a comprender que esto no es una conversación de agricultura, sino que es un principio de cómo funciona Dios, cómo funciona el reino de los cielos y cómo Él desea que nosotros aprendamos esos principios y los apliquemos a nuestra vida. En última instancia, te puedo decir esto, es una conversación de cómo Dios trabaja, cómo su reino funciona y el papel que nosotros desempeñamos en ese proceso. El papel que tú y yo desempeñamos en ese proceso. Ahora, cuando hablamos de semilla, casi nunca la gente se emociona por eso. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas grandes. No sé de dónde vienes, pero desde que nos mudamos aquí a Texas nos creemos tejanos y nos gustan todas las cosas grandes. Si no, vaya a un Buc-ee's un viernes por la noche. Parece como si hubieran dicho los hispanos comen gratis, porque está lleno, lleno. Y nos ve con los refrescos así, el café así y los sandwichotes así de grandes. Nair y yo vivimos en el campo. Es un pueblito de 250 personas. Se llama Union Valley, justo al norte de Roy City, entre Quinlan y Roy City. Y es un pueblito, imagínense, de 250 personas. Lo menos que yo me iba a imaginar es que para ir a nuestra casa, cada vez la salida de la 30, hay un estadio de 6,000 personas para jugar fútbol americano, el estadio del ISD
de Roy City, 6,000 y tantas de personas. ¿Para qué usted necesita algo tan grande con un pueblito de 250 personas? Pero dicen que no, que ahí se reúnen de todos los pueblos alrededor. Pero bueno, no les voy a decir ni cuánto costó porque le va a dar un infarto. Eso, a un lado está el estadio de 6,000 personas y al otro está el Buc-ee's. ¿Usted sabe cuántas mangas tiene para servirse gasolina? Yo lo tuve que buscar. 120 dispositivos para usted servirse gasolina. En este estado todo es más grande. Y a los hispanos nos encanta todo lo grande, todo lo grande, todo lo de avanzada, todo lo inmenso. Pero esta es la cosa, si no tenemos cuidado, ese amor por lo grande se destila y penetra nuestra vida espiritual. Y ahí es que hay un reto, porque Dios nos está diciendo la cosa en el reino. Conmigo no empieza grande, conmigo el principio en el reino de los cielos empieza pequeño y te voy a hablar de una semilla. Y ahí es donde le empieza la conversación acerca de la semilla. Porque en nuestro mundo buscamos lo grande. Y si no tenemos cuidado, pasamos por alto y descartamos y no participamos de lo pequeño que Dios ha comenzado a hacer. Lo que nos hará perdernos de algunas cosas importantes que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque no se miran como del tamaño de Buc-ee's. Si no entendemos cómo funciona el reino, no vamos a valorar lo pequeño. Si no entendemos cómo funciona el reino, vamos a pasar nuestras vidas frustrados e impacientes. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Muchos cristianos están impacientes y frustrados con Dios. ¿Por qué? Porque no entienden, piensan que Dios lo tiene que hacer grande y rápido, porque Él es todopoderoso. Y Él desde el comienzo nos empieza a explicar: mi reino, el reino de los cielos es como una semilla. Así es, así es. Por eso en Mateo 13, vamos a mirarlo de repente de nuevo, porque es lo que hemos estado hablando. Después de toda una enseñanza sobre el principio de la semilla, en la parábola del sembrador, en el verso 31, Él les cuenta otra parábola. Él les cuenta otra parábola. Te dije que era la palabra del sembrador, les he dicho, es una metaparábola. Te dice cómo las demás parábolas funcionan. Y él usa ese método como parte de su técnica de enseñanza. Él era un maestro excelente. Mira lo que dice, les contó otra parábola en el verso 31. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Él le está explicando de nuevo cómo funciona Dios, cómo funciona el reino, y les está diciendo, y esta es tu parte en ella. ¿Ok? No nos podemos perder la afirmación importante que Jesús hace en ese pasaje, donde Él dice, el reino de los cielos es como. El reino de los cielos está intentando enseñarles cómo funciona Dios, cómo funciona su reino, y centra nuestra atención, la atención del oyente, en una semilla de mostaza. Son las semillas más pequeñas que pueden, inclusive un pequeño pajarito, una pequeña ave se puede comer esa semilla. Pero cuando la semilla es plantada, produce un árbol que luego él dice, inclusive las aves pueden anidar. En lo que comenzó pequeño como una semilla, se convirtió en uno de los árboles más grandes del huerto. Usted está viendo lo que él te está ilustrando ahí. Te dice, no desprecies lo que está comenzando de forma pequeña en tu vida, porque usualmente así es como yo trabajo. Recuerda que a lo mejor usted dijo, no, pero es que la semilla no es la más pequeña. No es la más pequeña del mundo, y tiene razón. Pero acuérdate, 2000 años atrás, en el primer siglo no había microscopios. Ellos no sabían mucho de microbiología, ¿verdad? No había entendimiento ni de cómo los gérmenes, las células, ni las amebas funcionaban. Lo que Jesús está haciendo es simplemente está tratando de hacerles entender, de hacerles comprender cómo algo pequeño es de gran valor en los caminos de Dios. Cómo algo aparentemente insignificante y pequeño tiene valor en los caminos de Dios. Es lo que les está apuntándole, la cosa más pequeña que ellos conocían y que pudieran imaginar.
Ahora, eso fue en Mateo capítulo 13, en la segunda parábola. Si nos movemos a Mateo capítulo 17, él enseguida lo lleva de lo teórico a lo práctico. Ya les había enseñado la teoría y ahora hay un momento para verlo de forma práctica, donde él expande la idea del principio de la semilla y cómo lo pequeño se convierte en lo grande, pero está tratando todavía de enseñarle. En el verso 2, tú vas a encontrar que Jesús lleva, bueno, en ese capítulo, un poco antes, Jesús lleva a sus discípulos a la cima de una montaña donde ocurre algo sagrado, sacro y sobrenatural. Se transfiguró, es lo que nosotros conocemos como el monte de la transfiguración. Y él lleva a 3 de sus discípulos, Santiago, Pedro y Juan. Y ellos vieron con sus propios ojos y se dieron cuenta que Jesús no era solo el Hijo del Hombre, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí es donde estamos en ese contexto de ver ese verso número 2. Él dice, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y usted y yo conocemos esa experiencia como el monte de la transfiguración. Pero ¿qué ocurrió allí? Los discípulos estaban tan contentos y tan felices porque como tú y yo les gustaban las cosas grandes, les gustaban los boques. ¿Y qué le dicen a Jesús? Esto está bien chévere aquí. ¿Por qué no nos quedamos nosotros aquí y nos olvidamos de toda esa gente que está allá abajo que son unos problemáticos? ¿Por qué no nos quedamos nosotros aquí? Y Jesús aprovecha ese momento para mostrarle que la vida no se trata solo de los grandes momentos, sino de cómo los grandes momentos nos preparan para los momentos difíciles de nuestra vida. Tenemos que aprender, nuestras experiencias en la cima de la montaña son los momentos y lugares donde Dios deposita lo que necesitamos para sobrevivir en el valle. Nadie quiere andar en el valle, por eso el Salmo 23, sombra de valle de muerte. Nadie quiere andar en el valle, pero en esos momentos en la cima donde Dios nos prepara para sobrevivir, vivir y triunfar. La vida se vive principalmente en el valle, pero en la cima de la montaña encontramos lo que necesitamos para poner en práctica en el valle. Así que, por mucho que no quisieran, por mucho que no querían, Jesús los hizo bajar del monte de la transfiguración. Y según su plan divino, inmediatamente encontraron un problema. Se encontraron con un problema. Y en el verso 14 de ese capítulo 17, él dice, al pie del monte, o sea, tan pronto bajaron de la experiencia grandiosa, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Un par de apuntes aquí antes de movernos rápido. Jesús reconoce que no hay dolor como el sufrimiento de un padre por un hijo. Que no hay dolor como el sufrimiento de una madre por un hijo. Y él siente ese dolor y no solo muestra empatía y se pone en su lugar, sino que quiere hacer algo por ello. En segundo lugar, te das cuenta que el padre no es un estudioso de la Biblia, porque él pensaba que el poder residía en los discípulos. Pero el poder no residía en los discípulos, el poder residía, reside y residirá en Cristo y solo en Cristo. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Y tercero, los discípulos quizás también creían que el poder de sanar también residía en ellos, pero estaban equivocados. Por eso no pasó nada cuando ellos oraron y por eso Jesús está tan molesto. Tú encuentras a Jesús aquí molesto en el verso 17 y 18. Mira lo que ocurre. Él dice, Jesús dijo, gente corrupta y sin fe. Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Él está molesto. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Y entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien.
Aunque tú ves a Jesús respondiendo con compasión ante el Padre y ante el Hijo, la razón principal de por qué esto quedó registrado en la Escritura no es para que hablemos ni de la reprensión de demonios ni de la sanidad. Aunque son dos aspectos importantes, está registrado aquí para que aprendamos acerca de la fe. Él registra este pasaje, Mateo, en su evangelio, como un momento de enseñanza y aprendizaje para los discípulos, y por ende queda registrado como un momento de enseñanza y aprendizaje para nosotros. Por eso el siguiente verso, el verso 19, mira lo que dice. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús. ¿Cómo le preguntaron? En privado. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? ¿Por qué no pudimos? Las Escrituras aquí nos abren una ventana a la intimidad de una conversación entre el maestro y los discípulos. Queda registrada aquí una enseñanza fundamental para los que luego iban a impulsar el crecimiento de la iglesia. Esta es la cosa. Ellos le estaban diciendo, Jesús, ¿por qué no pudimos hacerlo? Le estaban diciendo, tú puedes hacer grandes cosas. ¿Quieres que nosotros hagamos grandes cosas? Tú quieres hacer grandes cosas a través de mí, a través de nosotros, pero hay un obstáculo and we cannot figure it out. Hay un obstáculo y no sabemos cuál es. Si en realidad tú quieres hacer grandes cosas y las quieres saber a través de nosotros, porque no podemos, no sé cómo participar en tu plan. Se parece a nosotros muchas veces, ¿no? Se parece a nosotros. Por eso Jesús le responde con una enseñanza fundamental, no solo para los discípulos, sino como un principio fundamental para ti y para mí como creyentes y seguidores de Cristo. Mira lo que él le responde: por la poca fe que tienen. Por la poca fe que tienen. Él respondió: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza. Ya él le había enseñado en el capítulo 13 acerca de la semilla. Y él le estaba diciendo, si ustedes tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y yo quiero que tú grabes ese pasaje, porque es una explicación importante, es una enseñanza importante, pero que transformó a los discípulos y nos puede transformar a nosotros. Jesús lo que hace ahí es contrastar la cosa más pequeña que ellos conocían, que era una semilla de mostaza, contra la cosa más grande que ellos tenían frente a ellos, que era la cadena de montañas de Galilea. Las montañas en Galilea son inmensas. Si usted ha estado en Israel y las ha mirado, son inmensas. Y él le dice, si ustedes tuvieran la fe como este granito de mostaza, ustedes le dirían a toda esa cadena de montañas, muévete, y se moverían. Pero eso no se diseñó para que nosotros cantemos una canción, muévete, muévete, y nos gusta el bailoteo. No se diseñó para eso. Se diseñó para enseñarles qué es una fe pequeña. Muchas veces, Señor, mientras más yo le dé, mientras más emoción yo le meta, más fe yo tengo. Y ahí era el problema que estribaba en los discípulos. No sabían lo que era una fe pequeña. Pensaban que la fe era emotiva. Mientras más ganas le eche, más fe yo tengo, y luego si no surgió y no se dio como yo quería, quedo desilusionado. Lo que él les está diciendo es lo siguiente: ustedes confían demasiado en ustedes mismos. Ustedes confían demasiado en sus propias fuerzas, como si fueran ustedes la fuente. Les falta fe y confianza en mí, porque son demasiado autosuficientes. Mira lo que él les estaba diciendo: ustedes lo han convertido acerca de su capacidad. Ustedes lo han hecho todo acerca de su intelecto y de lo que creen saber. Pero lo fructífero en el reino no reside en eso. Todo se basa en la más mínima expresión de fe. Eso te lo dejo ahí para que se asiente.
Él les estaba diciendo, ustedes tienen tanto poder disponible en la persona de Cristo, pero como aún no comprenden del todo cómo funciona el reino, no lo están experimentando en la totalidad. Ustedes, les estaba diciendo él a los discípulos, ustedes son demasiado autosuficientes. Ustedes no lo suficientemente dependientes de Cristo. Por eso es que Jesús está frustrado. Llevan ya más de 2 años con Él y siguen depositando su fe en su autosuficiencia, en su independencia, en su capacidad. Y le decían a Jesús, pero ¿por qué no pudimos echar los demonios fuera? Y ellos siguen esforzándose por cosas que solo Dios puede hacer. Ellos siguen pensando que en su propia capacidad, en su propio intelecto, las cosas van a suceder. Él lo que hace, Jesús lo que hace es él intenta demostrarles aquí que una pequeña fe puede marcar una gran diferencia. Una pequeña fe puede marcar una gran diferencia. Una confianza mínima en Cristo, en su poder y en sus propósitos puede mover montañas. Eso es lo que Él les está enseñando. Ahora entiendan esto. Lo opuesto a la fe no es la duda. Lo opuesto a la fe no es la falta de creer. Lo opuesto a la fe es el miedo. Lo opuesto a la fe no es la duda, es el miedo. Y esta es la cosa, nosotros vivimos en un mundo en la actualidad dominado por el miedo. Los medios publicitarios utilizan el miedo para vender. Venden más por el miedo que por las campañas publicitarias, ¿no? Tuvieron que reinventarse. El miedo impulsa los mercados económicos. Escucha las noticias y mira el funcionamiento de las bolsas de valores y cómo se mueven basado en el miedo. Lo que haga o no haga una persona, lo que diga o no diga un líder político. Ahora más que nunca los líderes políticos, ¿qué promueven? El miedo. Usted escucha menos acerca de su agenda de trabajo y escucha más acerca del miedo y lo que va a hacer el otro y cómo el otro candidato opuesto va a traer destrucción sobre tu vida, tu casa y tu familia, y todo se va a echar por la borda. El miedo vende. El miedo crea grupos, el miedo crea divisiones. Los medios venden el miedo. Y por eso, sin darnos cuenta, muchos de nosotros estamos atrapados en el miedo. Estamos atrapados en una cultura dominada por el temor y por el miedo, y estamos por consecuencia abrumados por la ansiedad. Cuando nosotros estamos abrumados por el miedo y lo que va a ocurrir y la ansiedad, exactamente así estaban los discípulos. La cosa estaba difícil, la cosa estaba complicada. Ellos sabían que seguir a Jesús era ser rechazados por su familia, iba a perder posiblemente su ciudadanía romana, iban a ser perseguidos por los religiosos, iban a perder sus trabajos, pero sin embargo había una serie de afecto por Él que les impulsaba a vivir con miedo, pero aún así hacerlo. Y no estoy hablando de miedos pequeños, ¿verdad? No estoy hablando de esos miedos a las arañas. ¿Cuándo le tienen miedo a las arañas? No tengan miedo, ahora tienen miedo al miedo, a levantar la mano, no sé cómo esa se llama. Pero hay gente que le tiene miedo a las arañas, aracnofobia. El miedo a las víboras, la ofidiofobia. Le digo a Naira que no saben lo que es ofidiofobia. Me dice, tiene que ser miedo a ir a la oficina. Y yo, pues no, yo tampoco lo sabía, ¿verdad? Gracias a ChatGPT pues lo busco y rapidito me lo resuelve. Y al Google, la ofidiofobia. Si le preguntan, ¿qué aprendiste en la iglesia hoy? Que la ofidiofobia no es miedo a ir a la oficina, que es miedo a las víboras. Hay miedo a las alturas, la acrofobia. Y hay un miedo que se llama gordofobia. Búsquelo. No, usted se cree que son bromas. La Real Academia define la gordofobia como el miedo a las personas obesas, que implica el rechazo, discriminación o aversión irracional hacia las personas gordas o con obesidad. La gordofobia. Gracias a Dios ustedes no tienen gordofobia, porque si no, no vendrían aquí, ¿verdad? Estoy tratando de rebajar un poco, pero ahí vamos.
Cuando yo hablo de cómo nos domina el miedo, no son estos tipos de miedo. Me refiero a los miedos de la vida real. Me refiero al miedo de esperar los resultados de esa masa que te salió y que no sabes cuáles van a ser los resultados. El miedo por nuestros padres mayores que no sabemos si están bien cuidados, si van a tomar una mala decisión o si se van a caer y romper la cadera en la próxima hora porque los dejamos solos. El miedo a preguntarte si preparaste adecuadamente a tus hijos para que ahora enfrenten la vida como adultos jóvenes o en la high school, en la secundaria o en la universidad. El miedo a la espera solitaria por un cónyuge que parece haber tomado la ruta panorámica. El miedo por ese trabajo que está a punto de terminar, o el miedo de que te toquen a la puerta y te deporten de un momento al otro. El miedo a las crecientes divisiones culturales que no sabemos en la sociedad quién es quién. Donde ni siquiera podemos tener conversaciones civilizadas con personas que piensan de forma distinta a nosotros. La realidad y lo que te pregunto es que si no tienes cuidado, el miedo te robará la fe si no enfrentas tu miedo. Si no enfrentas tus miedos, vivirás una vida paralizada que te llevará a ser obsoleto e inútil frente a los retos de la vida, a tu familia y donde quiera que Dios te haya puesto o te pondrá. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar que estos miedos de la vida real te consuman? ¿Qué puedes hacer para evitar que los miedos te consuman? La respuesta a todo eso está en la representación, en la reprensión, en la corrección que Jesús le está haciendo a sus discípulos en Mateo capítulo 17. Hay gente que son creyentes y llevan años en la iglesia, pero siguen plagados de miedo, paralizados por el miedo. No se involucran por los miedos, no toman decisiones por miedo. Ahora te digo esto no es algo que usted puede crear por usted mismo. No ganamos estas batallas ni enfrentamos el miedo con nuestra propia capacidad, ni con nuestra propia fuerza, ni con nuestro propio intelecto. Comienza con la mínima confianza en Cristo Jesús. Comienza depositando nuestra fe como un pequeño granito de mostaza en quien Él es. Recuerda, amén. Y si usted es como yo, estará diciendo, eso está bien, pero ¿y cómo se hace? Eso está bien, pero lo he intentado hacer y no sé, todavía llevo 20 años en la iglesia y todavía no sé cómo es que se hace. He cantado la canción, he leído el verso, pero hoy te voy a decir cómo es que lo hacemos. Y por eso es que estamos hablando del principio de la semilla. Para que seas nuevo, lleves mucho tiempo, vas a salir de aquí con una revelación fresca y nueva de que no puedo cambiar mi ayer, mi pasado, pero puedo cambiar mi mañana y cómo lo voy a enfrentar. Recuerda esto. Jesús se llamó a sí mismo la semilla. ¿Y que Él les dijo? Si tuvieras fe, ¿cómo qué? Como una semilla, como un grano de mostaza. En otras palabras, ¿cuál es la semilla? Cristo. ¿Qué estoy depositando aquí? Más de mí mismo. Y Él le está diciendo, ahí es que está el problema. Estás depositando la semilla equivocada. Cuando tú pones tu fe en Él y lo siembras en el jardín de tu vida, tú creas inmediatamente a través del tiempo una perspectiva completamente diferente del mundo que te rodea. Si realmente tú pones tu fe en Él como tu fuente de vida, tú vas a dejar de confiar en tus propias fuerzas. Tú vas a dejar de confiar en tu propio intelecto y vas a dejar de confiar en tu propio esfuerzo. Hay una confianza en Él que supera cualquier temor que la vida te presente. Pero ¿cómo comienza? Con algo pequeño. Diga pequeño. ¿Cómo comienza? Con algo pequeño. Los discípulos querían lanzarse con el boque y reprender los demonios, levantar los muertos, pero Él le estaba diciendo, pero ni tan siquiera crees que yo soy la fuente y la fuerza, porque cada vez que vas a hacer algo, o cada vez que fracasas, o cada vez que eres exitoso, todo te lo debes a ti. Y Él estaba diciendo, comienza con un paso, depositando la semilla en el terreno de tu corazón,
y vas a ver cómo tus miedos son reemplazados por la verdad de Cristo. Es una expresión de fe en Él, del tamaño de un grano de mostaza, que luego produce algo grande en nosotros. Si tú necesitas aumentar tu fe, yo creo que todos nosotros diríamos, ¿quién quiere más fe? Todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Si tú necesitas aumentar tu fe para enfrentar los retos y los miedos de esta vida, yo quiero mostrarte cómo funciona la fe desde la enseñanza y el principio de la semilla, ¿verdad? Esta es la cosa que a veces pensamos que este tipo de creencia y de énfasis es para los supercristianos o para los super espirituales. ¿Qué hemos hecho? Hemos normalizado una vida y una fe superficial. Hemos normalizado una vida superficial, un cristianismo superficial, y esperamos que la confianza de todos sea una débil y superficial. Pero nada más lejano a lo que Cristo llamó a sus discípulos y lo que nos llama al día de hoy. Cuando alguien realmente sigue a Jesús, como Él nos invita a seguirlo, se ve extraordinario. Se ve extraordinario, pero no lo es. Es la expectativa mínima de Cristo para cada uno de nosotros. Que tengamos una fe que lo coloca a Él en el centro. Cuando tú tienes una fe mínima, Jesús lo que le estaba diciendo es, cuando tú tienes una fe mínima en mí, penetrada en lo más profundo de tu corazón, cambia por completo tu forma de afrontar la vida. Esto no es para los supercristianos, esto es para cada uno de nosotros, es para todos. Él te está diciendo, la fe no es una emoción, la fe no es fuerza de voluntad, la fe no es la mente sobre materia. La clave está en qué siembras y cómo siembras a Dios en tu corazón. ¿Cómo siembras a Dios en tu corazón? A.W. Tozer, el gran evangelizador y el gran predicador, dijo que lo que piensas, cuando tú piensas en Dios, influye en todo lo demás en tu vida. Cuando te digo Dios, ¿qué es lo primero que viene a tu vida? ¿Un Dios poderoso, un Dios transformador? ¿O es un Dios distante, es un Dios indiferente, o es un Dios lejano? ¿O es un Dios personal, es un Dios grandioso, es un Dios lleno de milagros y la capacidad de hacer crecer la fe en mí y depositar fe en mí? La forma en cómo tú ves a Dios lo determina todo. Va a determinar exactamente cómo tú enfrentas lo demás. Así que, ¿cómo lo ves a Él? Estas son las 4 cosas que te voy a dar, cómo tú depositas la semilla de Dios y de su palabra en el terreno de tu corazón para que tu terreno esté fértil y esa semilla produzca. La semilla es Cristo y la semilla es su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, su naturaleza es fiel. Su naturaleza es fiel. Es una garantía inmutable. Esto no es una idea general. Si tú buscas la palabra fidelidad, de hecho la Reina Valera del 60 la menciona 43 veces, pero cuando hablas de la fidelidad de Dios como carácter, cuando hablas de Dios como constante, como verdadero y como confiable, el número sube a más de 100 veces a través de toda la Escritura. Él es fiel. Él es fiel. La gente no lo es. Habrá sufrido decepciones en la vida. Él no habrá hecho ni nunca harás todo lo que tú quieras, pero eso no hace que Él no deje de ser fiel. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Él no intenta ser fiel, Él es fiel. Él es Dios y Él es fiel. Y es fiel contigo y será, lo fue, lo es y lo será. Si la semilla de Jesucristo ha sido plantada en tu corazón, tú comienzas a vivir tu vida declarando la verdad sobre tu vida y sobre tu circunstancia. Dios es fiel. Él ha sido, Él lo es y Él lo será. El miedo no gana, el cáncer no gana, el AIDS no gana y ni siquiera la muerte gana, porque Él es fiel. Esa es la semilla que tú comienzas a depositar en tu corazón. Tú puedes hacer un buen análisis. ¿Qué hay en mi terreno? ¿Qué semillas estoy plantando? Esa es la primera. Eso no significa una vida sin problemas. Eso no es lo que está prometiendo. Es una promesa de que tú no vas a estar solo. Es una promesa de que tú no vas a estar sola.
Es una promesa de que nada te va a tocar en tu futuro el cual Él no sepa. No hay nada que te va a tocar en tu futuro el cual Él no esté por encima y bajo control. La fe comienza por conocer la naturaleza de Dios. Si tú no conoces la naturaleza de Dios, tú siempre vas a confiar más en ti que en Dios. Si tú no conoces su carácter, no vas a poder depositar tu confianza en Él. Él es fiel y tú puedes confiar en Él. Esa es la primera. La segunda, su palabra es confiable. Su palabra, la palabra escrita, la Biblia, la Santa Biblia, los 66 libros de Génesis hasta Apocalipsis. Muchos pensamos que una persona con fe es una persona por naturaleza que actúa de forma positiva. Que la fe es solo el resultado de ser optimista, pero no. Te voy a decir esto, yo conozco personas pesimistas por naturaleza, gruñones por naturaleza, melancólicos por naturaleza y por personalidad. Pero son unos de los más fieles creyentes en la palabra y en las promesas de Dios. Y el Espíritu Santo ha comenzado a transformarlo. Esto no es para los positivos. Esto no es para el club de optimistas solamente. O sea, ¿qué han hecho personas que aunque su tendencia natural no sea esa, lo que han hecho es ir en contra de su naturaleza humana? Han arraigado la palabra y la veracidad de la palabra de Dios en el terreno de su corazón y se ha convertido en un terreno fértil. La fe no se construye la fe mirando dentro de ti mismo. La verdad no la vas a encontrar dentro de ti mismo. Muy lindo para la filosofía oriental, muy lindo para la cultura. La verdad, la fe viene de afuera hacia adentro. Él le estaba diciendo a los discípulos, todavía ustedes están mirando mucho hacia adentro, todavía te crees autosuficiente y piensas que tú lo vas a lograr con un poco más de tiempo, un poco más de recursos, un poco más de habilidad, un poco más de estrategia. Y él les estaba diciendo, la fe se construye confiando en la fiabilidad de las Escrituras. Se construye la fe por encima del miedo, aferrándote a las promesas de Dios. Donde Él dice, somos más que vencedores. Una y otra vez Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. La declaración de las Escrituras tiene que informar tu perspectiva de vida. Lo tiene que informar más que tus amistades. Lo tiene que informar más que Google y más que ChatGPT. Más que los predicadores que te encantan o más que tu podcaster favorito. Las Escrituras, la Biblia, la palabra escrita de Dios, tiene que informar tu perspectiva más que cualquier otra cosa para que la semilla de Cristo y su palabra encuentren un terreno fértil y un poco a poco, un paso a paso, vas a encontrar que tu fe va incrementando centrada en la persona de Cristo y en su palabra. Por eso Romanos dice, la fe viene como resultado de oír ¿qué? La palabra, el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Piensa que está teniendo más influencia en mí. Esa es la semilla que hay en nuestro corazón. El punto 3, la fe viene del oír. Hemos pasado hablando las últimas semanas de cómo desarrollar un oído atento. Si no habías estado aquí, ve a northvoiceespañol.com/semillas y vas a encontrar las pláticas y te va a hablar un poco de eso. El punto 3, el tiempo de Dios siempre toma más tiempo. No le puse siempre porque hay veces que Él es milagroso y Él puede hacer lo que Él quiera, pero el tiempo de Dios toma más tiempo. Si yo quiero que mi fe crezca, yo tengo que reconocer que la fe no es instantánea y los milagros de Él la mayor parte de las veces no son instantáneos. ¿Puede hacer algo instantáneo? Claro, Él puede hacer lo que Él quiera, si Él es Dios. Pero Él les estaba enseñando a los discípulos. Escucha este verso de las Escrituras que es contrario a la cultura del siglo XXI. Y para que no se hagan perezosos. Usted sabe lo que es alguien perezoso, ¿verdad? Le está diciendo, no te vuelvas ni apático ni perezoso. No te vuelvas vago, ¿verdad? Le está diciendo, no se vuelvan vagos. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe. ¿Y la qué? Y la paciencia heredan las promesas.
el principio de la semilla es consistente a través de toda la Escritura. Las personas que heredan las promesas a través de la fe y la paciencia son personas que valoran las pequeñas cosas. Son personas que valoran los pequeños comienzos, las cosas que muchas veces otros pasan por alto. Yo no sé si tú has conocido personas que cuando usted está en necesidad, usted le pide a esa persona que ore, ¿verdad? O cuando usted los escucha a orar, usted dice, esa persona tiene como que una línea directa con Dios. No es que esa persona tenga más fe que tú, necesariamente. No es que esa persona sea más santificada que tú. No es que sea más santo que tú. La realidad, que parecen tener una línea directa, es que aunque han visto a Dios obrar grandes cosas, aunque han visto a Dios hacer avances y milagros, tienen un testimonio increíble de persistencia, de consistencia y de espera, aun cuando Dios tomó la ruta panorámica. Esa es la gente que usted dice que tienen una fe increíble. Y usted dice que Dios parece como que siempre le contesta las promesas. No, es que se las conteste de la forma que ellos querían o no. Ellos siguen confiando en Cristo, en su palabra y en sus promesas. No se dejan desanimar por nada ni por nadie. No son un barco de vela que el tiempo al viento que le sople, ahí van. No, se anclan en Cristo, la roca inconmovible, y no hay nada ni nadie que los mueva. La tempestad viene, la tormenta viene, los tambalea, pero usted ve que están anclados. Y luego usted dice, pero es que Dios les contesta. No es que Dios son sus favoritos, es que se mantienen de principio a fin, con lágrimas, con las rodillas peladas, con sufrimiento, con tribulación, con retos y dificultades. Pero cuando uno los ve desde afuera dice, wow, qué clase de testimonio. Pero pregúntale, ¿dónde usted empezó? ¿Cómo tú comenzaste? Háblame de tu fe. El reino de Dios comienza pequeño y crece. Se refiere a que la fe es la semilla de la palabra y confianza en aquel que la pronunció. Ningún agricultor siembra una semilla y va a buscar el fruto mañana. ¿Por qué entonces nosotros los creyentes nos frustramos cuando sembramos la semilla hoy y mañana no hay fruto? En el reino de Dios es gradualmente y luego un de repente. Luego usted dice, wow, tanto que sufrí, tanto que me preocupé, y mira cómo Dios estaba trabajando tras bastidores, tras bambalinas, y yo ni sabía lo que estaba pasando. Y mira todo lo que me preocupé y todo lo que alegué y todo lo que renegué. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Pero Dios dice, le decía a los discípulos, pon tu fe en mí, en mi palabra, y déjame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Y por último, nuestra respuesta, ¿cuál debe ser? Para que nuestro terreno esté fértil y cultivable, nuestra respuesta es creer y actuar. La mayoría oramos porque queremos, Jesús, arréglalo de inmediato. Creemos que Él es el genio de la lámpara, frota la lámpara, resuelve el problema y yo sigo mi vida como de costumbre. Y cuando te necesite, pues te doy la monedita, te doy mi tiempo, te doy aquí, te doy allá, voy a la iglesia. Y mientras ya yo siga mi vida, pues entonces ahí te dejo a un lado. Pero Él lo que está diciendo es nuestra respuesta es en todo momento creer y actuar. A veces esperamos en Dios, cuando en realidad Él está esperando en nosotros. Por eso Él nos dice en Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La fe obra como una semilla. La fe obra como una semilla cuando usted comprende que en su naturaleza Dios es fiel. Cuando usted comprende que Él es confiable, que su palabra es confiable. Cuando usted reconoce que su tiempo es siempre perfecto, pero que simplemente toma más tiempo del que usted está dispuesto normalmente a esperar. Y nuestra respuesta, ¿cuál es para finalizar de cultivar la tierra de mi corazón y permitir que esa semilla crezca? Es tenemos que creer y tenemos que actuar. Cuando ponemos todo esto, cuando ponemos estas 4 cosas juntas, empieza la fe del tamaño de una semilla de mostaza.
y luego podemos ver un gran impacto. Yo quiero hoy presentarte una familia que tuvimos la oportunidad de ver a Alejandra bautizarse con los trillizos, y es un momento muy emotivo para nosotros porque creo que fue en marzo, celebramos a Juan Camilo, su esposo, a Alejandra, y celebramos el hecho de que Dios los había traído acá desde Colombia, llegaron a Florida, pasaron las 1001 noches, promesas de trabajo no se dieron, otra promesa de trabajo los trae a Texas, solitos ellos, con sus 3 bebés, sus 3 niños. Llegaron aquí con retos, con ansiedad, con preocupaciones. La promesa de ese trabajo tampoco se materializó. Pero un día, en una reunión en la escuela con la terapista de habla, se llama Diane, es parte de nuestra iglesia, les habla a Juan Camilo y le habla a Alejandra les preguntó si ellos asistían a una iglesia, y ellos en su corazón querían encontrar un lugar donde reunirse, donde congregarse. Y ella le dijo, bueno, tenemos 3 niños, son trillizos, y no les gusta quedarse así como que en ningún sitio, y Victoria tiene necesidades especiales. Y Diana, la terapista, le dice, pues no te preocupes, porque sé de una iglesia, mi iglesia, tiene un programa para niños increíble donde los van a recibir bien. Y mamá le dice, bueno, Alejandra dice, sí, pero tengo a Victoria. Y dice, no te preocupes porque tienen el programa de campeones, el programa para niños con necesidades especiales. Llegaron aquí y yo estaba leyendo su carta hoy que nos enviaron hace varios meses. Y su carta nos decía, llegamos a North Place y nos hicieron sentir bienvenidos. Nos hicieron sentir como que ya nos estaban esperando, y había espacio para Victoria, y había espacio para Jerónimo, y había espacio para Isabel, había espacio para los trillizos. Y los papás estaban contentos. O sea, es la alegría de un padre ver a tus hijos en un buen lugar. Realmente estuvieron, y eso gracias a la generosidad y la alegría y la hospitalidad de la gente de North Place, ¿verdad? Pero ahí estaban y me decía, Alejandra, llegamos tristes, llegamos deprimidos, llorábamos todos los domingos prácticamente que vinimos. Eventualmente la cosa mejoró y hace unos meses celebramos esa victoria de tener un trabajo. Por vueltas de la vida que a nosotros nos parecen accidentes, Juan Camilo fue a una cita y en esa cita fue detenido. Y obviamente yo quiero compartir el resto de esa historia porque vimos a Alejandra. No solamente, a veces vemos y compartimos los testimonios cuando la gente ha alcanzado lo que querían. Pero yo quiero compartir la historia de una mamá que se bautizó con sus 3 hijos, pero están en medio de una lucha campal. Pero están viviendo en medio de su lucha campal con una confianza en Dios, con una confianza en su palabra, con una confianza en sus promesas, poniendo su confianza en su tiempo. Y yo quiero que escuches uno de los vídeos que Alejandra puso en las redes sociales, y luego quiero invitarte, porque es una invitación a la reflexión de lo que es vivir, ya no en el monte de la transfiguración de cuando nos dieron el trabajo, sino cuando estamos en el valle. Decidir de antemano cómo yo voy a vivir en el valle, cómo yo voy a reaccionar. Y este vídeo, Alejandra no sabía que lo íbamos a pasar en la iglesia, ella lo pasó para sus seguidores, tiene más de 1 millón de seguidores, hombre. Es una influencer, ¿verdad? Y gozamos muchísimo viendo su contenido, pero cuando lo vi yo dije, esta mujer tiene una madurez increíble, ella y su esposo, una madurez espiritual, demostrando lo que es una semilla de fe puesta en el corazón, bien cultivado, para que en momentos del valle esa palabra cobre fuerza. Te dejo con este vídeo y regreso en un momento. Porque mis planes son de bienestar y no de calamidad. Esta es la promesa que Dios me dio cuando empezamos a vivir todo este proceso, y aunque obviamente hay días buenos, hay días malos, Dios ha transformado nuestro corazón de una forma tan impresionante que se los juro que ya entendimos que los planes de Él son buenos y perfectos, que en realidad nosotros no tenemos la capacidad de ver de qué nos está guardando, de qué nos está protegiendo, y aunque obviamente digo dentro de mí no es justo, entiendo que Él sabe el para qué nos está haciendo pasar por este proceso. Se lo soltamos totalmente a Dios y se los juro que hoy les puedo decir 100% segura que no tenemos ni siquiera un poquito de miedo.
Empezó nuestra cuenta regresiva porque ya pedimos corte final para Juan y la decisión que se tome ese día no la vamos a apelar, la vamos a recibir sabiendo que fue la respuesta que le estamos pidiendo a Dios, porque para nosotros lo más importante es volver a estar juntos. Así que empieza nuestra cuenta regresiva para que Papito Dios nos ponga donde quiera que estemos. En lo natural podríamos decir es una historia sumamente triste. Y mientras que Alejandra y Juan Camilo han tenido un impacto grandioso en nuestra familia. Siempre nos dicen North Place se convirtió en nuestra familia, nos recibieron, pero la realidad es que nosotros hemos recibido más de ustedes de lo que nosotros le hemos dado a ustedes. Nos han enseñado a amar, han fortalecido nuestra fe. Hoy Juan Camilo estaba en vídeo, ¿verdad? Cuando los niños se bautizaron. Está detenido, pero su fe no se ha detenido. El gobierno puede haber tomado una decisión, pero su fe no se detiene. Nos inspira tu fe, nos alienta tu fe, no centrada en esperanza temporal, sino centrada en la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, en su palabra y en sus promesas de que aquí o allá seguimos siendo familia. Seguimos siendo guiados por su Espíritu Santo. Y hoy, como iglesia, no podemos decir se los llevaron. Yo como iglesia escojo decir, en esta temporada los enviamos y los comisionamos al país de Colombia, donde van a ser una luz y un testimonio fundamental de la esperanza en Cristo Jesús, de lo que Dios tiene para los trillizos, para el matrimonio de ustedes y su testimonio que yo sé que va a inspirar a cientos y miles de personas. Hoy les enviamos con un abrazo grandote. Mi corazón de pastor está triste porque ya no los voy a ver en la primera fila, pero mi corazón y mi fe puesta en Él los envía con gozo y con alegría, sabiendo que Jeremías 29:11 no solamente tú lo declaras sobre tu familia, toda esta familia lo declara sobre ti y sobre tu casa. Los planes de Dios son para bendecirte y para prosperarte, y no planes de calamidad ni de maldición. Quiero invitarles a todos a ponerse de pie. La historia de Alejandra y la historia de Juan Camilo es mi historia y es tu historia. Porque puede parecerse, los detalles pueden ser diferentes, pero yo no sé tú, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar hoy. Si nos enteramos que habías decidido, yo quiero bautizar mis niños, el plan era que estuviésemos los 5 en persona y bautizarnos los 5. Cualquier otra persona hubiese dicho, no, que hasta que no estemos juntos, y yo hubiese dicho, sí, está bien, voy a Colombia y los bautizo, hagan lo que quieran, lo que sea. Pero ellas nos están enseñando. Él no está aquí físicamente, pero estuvo y nos vamos a bautizar, y el papá estuvo contento con que se bautizaran los 3, y eso me está enseñando a mí. Tú pudiste haber predicado el mensaje, tu vídeo predicó el mensaje. Esta pobre gente lo estuve media hora aquí, usted lo predicó en 2 minutos. Va a tener que enseñarme cómo cortar esto, ¿verdad? Pero ¿sabes lo importante? Me llena de gozo ver el fundamento sólido que se llevan, el fundamento de tu fe puesta en Cristo Jesús y en su palabra y en sus promesas, en sus tiempos. Y sin saber lo que íbamos a hablar hoy, dijo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y esa es mi invitación para cada uno de ustedes. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Cuántas veces a lo mejor has dicho, es que yo tengo fe y las tengo más que una semilla y la cosa no me ha resultado? La enseñanza de hoy yo espero que te haya sido una revelación de que no se trata de emoción, ni esfuerzo, ni de echarle más ganas. Ellos pudieron responder como lo hicieron. Si tú lees su carta, dice, nos incorporamos, nos metimos a grupo, fuimos a fundamento, fuimos a ruta de crecimiento. Y usted pensará, esos son programas que tienen ellos. No, son pasos para fundamentar tu fe en la palabra de Dios. Eso no es porque no tenemos nada que hacer, es para ayudarte a ti a crecer, para cuando del monte de la transfiguración tú tengas que pasar un día por el valle, tú puedes sacar tu propio vídeo y decir, no tengo miedo. ¿Por qué? Confío en Él, confío en su fidelidad, confío en su palabra, su tiempo y sus planes son mejores que mis tiempos. Eso usted no se lo saca de la manga si su terreno no ha sido cultivado con la semilla de la palabra a través del tiempo y empezó pequeñito.
la mayoría de la gente, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero pararme ahí, dar el testimonio y grabar el vídeo. No. Hoy te doy gracias. Te doy gracias a ti y a Juan Camilo por haber llegado a esta familia. Nos han hecho una mejor iglesia. Nos han hecho un mejor lugar y les amamos muchísimo, muchísimo. Quiero invitar al equipo de oración que me acompañe. Y si hoy tú estás en un lugar donde hay alguien que necesita fe en tu vida, en tu familia, en tu casa, si tú necesitas aprender a vivir de acuerdo a los principios del reino, esta gente están deseosos de orar por ti, están llegando, vienen corriendo, ¿verdad? Y están deseosos por llegar y orar por ti. ¿Por qué? Porque han depositado. Si yo te hago la historia de cada uno de ellos, no terminamos con los retos y las dificultades. No están aquí porque son ultra espirituales, están aquí porque escogieron creer en Dios y en su palabra, y hoy quieren compartir su fe y unir su fe a tu fe. Amén. Así que te invito a que recibas oración hoy. No te vayas de aquí sin que alguien ore por ti. La fe sin obras es muerta. Si tú te llevas esto para tu casa, se va a morir, y en 3 horas, 6 días, 6 horas mínimo, 6 días máximo, va a decir, no, eso fue una emoción lo que sentiste, porque tu terreno todavía está en el pedregal. Pero si tú dices, hoy yo voy a depositar la palabra de Dios, ya lo he hecho a mi manera, a mi intelecto y a mi fuerza, voy a darle un chance a él y voy a crear un terreno fértil. Que alguien ore por ti, o aquí o en el centro de hospitalidad donde está conexión de huéspedes, pero no te vayas de aquí sin dejarnos saber. Y como iglesia, yo quiero que desde ahí donde tú estás extendamos la mano, así nuestro brazo, hasta donde está Alejandra. Y si hay alguien alrededor, acérquense a Alejandra, déjenle saber que no está solita. Yali, acércate a ella, acérquense a ella y a su mami. Y los que están cerca, yo quiero que oremos, porque nuestra victoria está en Jesús. Nuestra victoria no depende de gobiernos ni de decisiones. El plan de Dios es bueno siempre, aquí o donde quiera que Él te lleve. Esa es nuestra fe. Extiende tu brazo así en fe, como comunidad de fe, como iglesia, en oración. Si te sientes cómodo, quiero que oremos por ella. Padre, venimos delante de ti hoy, dándote gracias por Alejandra, dándote gracias por Juan Camilo, por cómo nos han enseñado a vivir una vida en fe, por cómo abrazaron tus enseñanzas, tus principios, tu palabra. Y hoy, en medio del valle, viven una vida llena de fe, sin miedo, y poniendo en acción esa fe, poniendo en acción. Y te pido por cada persona que está aquí representada hoy, que tú nos enseñes el principio de la semilla. Irrelevante de dónde nos encontremos, este principio hoy comience a transformar la tierra, el cultivo de la tierra de nuestro corazón. Que nuestros corazones sean terrenos fértiles, que tú guíes nuestros pasos. Y del mismo modo en que vas a guiar la vida de Juan Camilo y la vida de Alejandra, y vamos a ver tu mano milagrosa sobre ellos en formas inesperadas e increíbles, te pedimos que tú los lleves con bien. Sosténlos sobre tus alas, y que no solamente sobrevivan, sino que sobrevuelen esta temporada y puedan testificar de la fidelidad de Dios, de cómo tú eres fiel y bueno, y cómo tu misericordia es nueva cada mañana. Te amamos, oh Dios, y te honramos por siempre, entendiendo que todo lo grande comienza en pequeño, obteniendo y sabiendo que vamos a obtener más de lo que regamos, de lo que riegas, y dándonos cuenta que nuestra fe crece en entornos adecuados. En el nombre de Jesús.